hermanas se fueron a la guerra. Chicos y chicas muy jovencitas, sin experiencia, y dejaron un trauma en toda la gente porque, bueno, hubieron muchachos y chicas que se suicidaron a raíz de todo esto, ¿no? Pese a la guerra, a todos los que le tocó vivir allí, que fue muy triste y muy desgarrador, por cierto, porque todos los comentarios y todo lo que hemos vivido y hemos escuchado de todos ellos que estuvieron allí, la verdad que deja mucho por escuchar y mirar todavía, ¿no? A mí me trae muchos recuerdos, porque bueno, yo tenía 19 años en esa época, 19, 20 años, tanto de la dictadura, que fue mucho más joven, como después atrás tener esta consecuencia de la guerra de Malvinas. Y bueno, nos tocó de cerca, yo tengo mucho para contar, pero bueno, traje aquí el rol que cumplieron las mujeres en Malvinas. Ellas no portaron armas, pero sí dieron batalla 40 años atrás. No dudaron en colaborar en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y se convirtieron en guerreras, en un tiempo en que las mujeres no integraban las filas de los cuerpos comandos de las Fuerzas Armadas. Allí debieron combatir contra el clima, la tensión bélica y un enemigo invisible que aún hoy causa estragos, los estereotipos de género. Estas mujeres colaboraron en diferentes áreas, desde la logística, que implicaba el conflicto, hasta arriesgadas maniobras de rescate de soldados heridos. Enfermeras, instrumentadoras diplomáticas y técnicas, tanto civiles como militares, entraron en la historia nacional por su participación en la Guerra de Malvinas, a pesar que el machismo vigente en las estructuras jerárquicas y en sus superiores de aquel entonces conspiró para relegarlas al olvido. Ellas, mujeres jóvenes, destinadas por el ejército al Hospital de Puerto Argentino, despegaron de Buenos Aires rumbo a Río Gallegos con uniformes de verano y borceguíes de hombres varios talles más grandes, sin comer, sin documentación que acreditase para qué viajaban. Gracias a un médico militar que encontraron por casualidad, pudieron comer unos sándwiches en el cordón de la vereda y comunicarse para que las trasladen hasta el helicóptero que las llevó hasta el rompehielos Almirante Irízar, que prestaba servicio de hospital flotante y junto al transporte polar Bahía Paraíso. Ellas señalaron que el primer encuentro con la tripulación del Irízar fue muy tenso. A ellos no les habían dicho que las instrumentadoras eran mujeres y los marineros son muy supersticiosos sobre la presencia femenina en los buques. Hacía muy poquito los ingleses habían hundido el crucero General Belgrano y el jefe de cubierta del rompehielos, que era muy machista recalcitrante, empezó a gritar que nos iban a hundir porque estábamos nosotras a bordo. Ellas trabajaron en el armado de los quirófanos del rompehielo, tarea que no tenían asignadas, ya que ellas se suponían que tenían que desembarcar al día siguiente en Puerto Argentino. Mientras estaban ahí, el buque recibió una inspección de Cruz Roja y Naciones Unidas que registró formalmente su presencia allí, documento que luego les permitió certificar su condición de veteranas. Ellas aprendieron todo sobre tipos de heridas que solo se ven durante las guerras. Cuando era necesario, fueron camilleras, enfermeras, madres, amigas y hermanas. Ayudaron a sus pacientes a escribir cartas a sus familias y anotaban números de teléfono para llevar alivio a algunas familias cuando pudiesen. Silvia Barrera es una de las enfermeras que estuvo en Malvinas como voluntaria durante la guerra, junto a Susana Massa, María Marta Leme, Norma Ethel Navarro, María Cecilia Riccieri y María Angélica Zundes. Fueron las primeras mujeres reconocidas como veteranas por el Estado argentino en 1983. Yo tengo entendido que fueron más las mujeres que fueron a Malvinas, pero ellas fueron las primeras
que reconoció el Estado como veteranas de guerra. Sí, había en el territorio, también estaban Comodoro, ahora se me fueron las palabras. No hay problema, tranqui, compañera. Bueno, había mujeres que habían llegado desde que eran militares, pero que hacía 2 años que habían entrado a la fuerza como enfermeras y las llevaron a trabajar con los médicos, ¿sí? Había en el territorio, ninguna llegó a pisar las islas, ¿sí? Siempre estuvieron en las embarcaciones o en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Ceci. Pensaba que, según la información que ustedes están pasando y dando, que la mujer siempre está en la tarea de cuidado, ¿no? Que en aquel momento pensar en y corríjanme si me equivoco, pensar tal en una cual. mujer militar era, de hecho, el servicio militar era muy duro, trataba mal a la homosexualidad, a todo aquel que era distinto, y para la mujer era algo impensado pertenecer a las filas del servicio militar. Y sí, hoy después de 40 años es como dice la canción de Ciro y los Persas, ¿no? Puede más la indiferencia de tu gente que la bala del enemigo. Pues fíjate que después de recién de 40 años estamos hablando de las mujeres que participaron en la guerra. Mi hijo, que es profesor de inicial, tiene 7 salas, encara la conmemoración a partir de la ESIS, ¿no? Cómo hacer ver que las mujeres también tuvieron participación en la guerra, que también fueron heroínas. Y fue un trabajo muy fino, muy lindo, muy emotivo, donde los pibes se engancharon. Te imaginas, niños de 4 y 5 años, ¿no? Nunca habían escuchado, tampoco sus mamás, ¿no? Y ellos también incluyeron en ese de las mujeres las mamás que se quedaron esperando. Así que, y estoy hablando de niños niños y niñas de 4 y 5 años. Tal cual, sí, sí. La verdad que es como las mujeres de la Malvinas fueron invisibilizadas, que no se hablaba, para ellas, por lo que leí, no porque yo supiera, ¿no? Cuando volvieron, las encerraron, las llevaron a un hotel y en una habitación les hicieron firmar un papel que no iban a contar nada de lo que habían vivido en la guerra, ¿sí? Que no podían contar nada. O sea que cuando volvieron al país no las escondieron como a los soldados, ¿no? Se escuchaba también a un soldado que decía: nos trajeron de noche, nadie nos recibió. Y bueno, y que ellos mismos, estando en las mujeres que estaban en las enfermerías, tanto de de los barcos como en el territorio, decían que hasta el día anterior decía que la guerra la iba ganando la Argentina. Ellos mismos se enganchaban, se mentían, ¿no? Le mentían a los propios, a los que estaban dando la vida por el país. Sí. Ahí estábamos viendo esto que decía María Esther, ¿no? A todas nosotras nos revolvió algo de la historia cuando empezamos a hablar de la Guerra de Malvinas y a profundizar para llegar al día de hoy con el programa. Yo hoy le mostraba a mi hijo las publicidades. Sí, terrible. Yo me las sabía todas, tenía 9 años y me las cantaba todas. Sí, vamos, argentinos, vamos a vencer. Pero a mí me parece que antes de ir al recuerdo, yo haría un punto aparte y sí, me parece que quizás debemos establecer y dejar claro que todas las guerras están mal, pero la peor guerra es aquella que se hace como la hicieron los militares, un gobierno de facto que había usurpado el poder, que sacó a María Estela Martínez de Perón, que nosotros ya hablamos del golpe de Estado del 76, y que algunos historiadores, yo no encontré el texto, yo había leído un libro que es de Miguel Ángel Llena, de acá de Bolívar, de muy cerquita, y no encontré el texto exacto, si él dice esto o si uno lo leyó en otra parte, que decía que la guerra fue no solo el manotón de ahogados, a ver si se podían quedar en el poder los militares, si podían persistir, sino que la deuda externa fue gigante, se agigantó muchísimo en esa época de la dictadura, y que fue el último manotón de ahogado, porque habían hecho inversiones en armamentos y demás,
y tenían que lavar las armas. Sí, ¿cuántos testimonios hay de chicos que decían que las armas no funcionaban? No solo que se cagaban de hambre y de frío, que no sabían para dónde salir, sino que las armas no funcionaban. Entonces, también tenemos que hablar de eso con el 2 de abril, ¿no? La conmemoración quizás es doble, porque en realidad fueron como piezas de un ajedrez, quizás todas las guerras son piezas de ajedrez, pero ni siquiera estaban preparados. Recuerden que nosotros no preparábamos un país para la guerra. Recuerden que el servicio militar en aquel momento era obligatorio. Eran chicos de 18 años, eran niños realmente, y nada, y no estaban preparados. El servicio militar no sé si te preparaba para combatir en una guerra. Lo llevaron simplemente, ¿no? No, tal cual. Una decisión tremendamente siniestra, ¿no? Porque yo me acordaba cuando decían de la indiferencia, me acordaba cuando vuelven, cómo es sistemático, ¿no? Todo el capitalismo, de la guerra de Vietnam. Yo no sé si se acuerdan de una película, Regreso sin Gloria, que también los escondieron y también no los reconocieron nunca. Y pasó como acá, ¿no? Los suicidios, la locura, bueno, el olvido que tuvieron. Es como que se repite la historia, ninguna guerra, diría Galeano, te va a decir que está hecha para robar. No sé qué es lo que se le cruzó por la mente a esta gente, pero bueno, fue terrible. Sí, la verdad que sí, que terrible. Y como vos decís, eran jóvenes. Yo conozco una historia muy cercana que entró al servicio militar y al mes y medio no cruzó a las Malvinas, no estuvo en la lucha, pero estuvo del lado del frente, ahí a un paso psicológicamente vivió. Dice que desde donde estaban, en el puerto que ellos estaban, se veían las luces en las Malvinas de los fuegos, ¿no? No, terrible, la verdad, terrible e innecesario, ¿no es cierto? Innecesario. ¿Qué les parece? Sí, ibas a decir algo. No, dale, vamos con algo, sí. Vamos con un testimonio de una de las mujeres que estuvieron allá, Norma Navarro. Ahí vamos, ahí estamos. Mi nombre es Norma Navarro, soy veterana de guerra, instrumentadora quirúrgica y fui como voluntaria en el conflicto de 1982 en Malvinas. En esa época yo estaba trabajando en el Hospital Militar Central. El jefe de quirófano vino a hablar a centro quirúrgico con las instrumentadoras y bueno, a solicitar instrumentadoras para el Hospital Militar de Malvinas. En total nos ofrecimos 5. Una vez desde allí tomamos un Sea-King, que es un helicóptero de combate, y que nos dejó en el helipuerto del buque, de Rompehielos Almirante Irizar. Era un buque hospital. Estábamos a metros de Puerto Argentino, en Bahía Grusac, porque era de gran calado. O sea que no podía arrimarse bien a la costa. Y bueno, después de un día, el capitán de fragata, Luis Prado, realmente le parecía que no teníamos que bajar a las islas porque cada vez los británicos se iban acercando más hacia las posiciones de donde estaba el hospital. Decidieron que nos quedásemos en el buque a trabajar con los médicos navales que allí estaban, ¿no? Las noticias que teníamos era como que se iba ganando, ¿no? Fue medio conmocionante, ¿no? Enterarnos de la realidad de lo que estaba pasando. La noche del 13 de junio, realmente es inolvidable para mí.
En un momento dado salí a cubierta, se veían las islas iluminadas por las explosiones de las bombas, se veía el bombardeo, el fuego cruzado de la artillería, tanto británica como argentina, al mismo tiempo bengalas que iluminaban las municiones trazantes, o sea, eso iba iluminado de un lado de otro, y fundamentalmente la explosión de las bombas, ¿no? Era como de día. Esa es una imagen que, bueno, que me quedó grabada, no sé cómo explicarlo. Era algo real. Yo estaba en la sala de recepción junto con una compañera, justo me tocó estar ahí, cuando subieron los heridos, ¿no? Subían muchos con esquirlas de bomba, con pie de trinchera, manos congeladas. Lo que más me impactó fue el tema de ver los tan delgados, todos sucios, de la turba. Tuvimos que lavarlos con cepillos. Nunca imaginé que lo que más me iba a impactar era ver esos chicos en las condiciones que estaban y los ojos que tenían. Era como verles el alma. Estuve en el lugar preciso, en el momento preciso, como para poder ayudar en aquello que yo podía hacer en esa guerra. Qué triste, ¿no? Qué desgarrador escucharla de una persona que estuvo allí viviendo la Guerra de las Malvinas, ¿no? Es triste, pero me pasó anoche también que fui a la vigilia, escuchar de que estaban en el lugar que tenían que estar. Nunca no escuchás a ninguno renegar del lugar, sino que lo hicieron convencidos de lo que estaban, por más que los mandaron, ¿sí? Estaban convencidos de lo que tenían que hacer. Yo tengo aquí un mensaje de una fiel escucha de todos los sábados, Juana, que nos manda: buenos días, hoy es un día triste y no podemos dejar de emocionarnos por los acontecimientos sucedidos en Malvinas. Abrazo a todos, gente radial, abrazo simbólico a nuestros héroes, a los que partieron entregando sus vidas por la patria, a los que subsistieron y fueron olvidados, y a las mujeres, heroínas un poco invisibilizadas por la comunidad. Gracias que hoy fueron reivindicadas. Viva por siempre nuestros héroes de Malvinas, por siempre en nuestros corazones. Gracias, Juana, por participar siempre en la radio con nosotras. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. ¿Qué les parece si vamos al corte comercial? Bueno, pero quiero escuchar a Ceci. La opinión a Ceci? Total, un poquito más tarde que vaya a la tanda, no importa. Vamos, Sergio. ¿No es cierto, Sergio? Él pone dedito, no tiene por problema. eso, Ceci, quiero escucharlas a ustedes después de este testimonio. No, yo pensaba que en realidad lo que reivindicamos, no lo digo en plural, es la soberanía de Malvinas, es el derecho sobre Malvinas, que es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner a la perfección durante todo su mandato, y Néstor. A mí me cuesta mucho hablar, si bien para mí los héroes de Malvinas fueron las víctimas de Malvinas en todo caso. Me cuesta mucho hablar necesariamente como si la guerra realmente hubiera sido algo que la población eligió. La eligió un borracho que era Galtieri y Tal 5 cual. locos que habían tomado el poder y una sociedad civil que te trataban de antipatriota cuando vos decías que la guerra estaba mal. Había un fanatismo y un nacionalismo extremo, ¿no? Cuando en realidad nos estaban saqueando el país los militares.
tengo contradicciones con eso. Sí, yo también. Yo siempre digo, es angustiante pensar en Malvinas. Me replanteo esto de que fueron a conseguir la soberanía de las islas. Y una vez más, los medios de comunicación apoyando todo este tipo de locura, ¿no? Y fomentando y machacándote en esto de vamos ganando. Sí, por lo que yo leí y escuché que hasta el último día, hasta el día anterior de rendirse, decían que iban ganando. O sea, hacían programas para juntar cosas para los soldados que nunca les llegaron. La gente entregaba su oro, su plata. Había gente que realmente entregó todo lo que tenía, porque es la realidad, y nunca les llegó. Muy triste, la verdad, una guerra innecesaria, porque si hubiesen ido ese loco con esos 5 que estaban en esa reunión que decidieron ir a las Malvinas, bueno, listo, pero mandaron a la gente, al pueblo, gente que no estaba preparada, que no tenía las armas, que no tenía instrucción, y un país que, como vos decís, Ceci, que la deuda externa, que estábamos y después fue peor. No había plata para eso, no, ya se sabía a qué se iba, pero no sé, la verdad, por qué lo hicieron, terrible. Bueno. Ahora sí, vamos a la tanda. Esther, vamos a la tanda. Sergio. La estructura, si no la estructura, si la sacamos de la estructura, se pierde. Hay que cumplir con lo que manda. Radio Éter 90.5. Éter Mar del Plata es pura comunicación. Carreras. Locución integral. Formamos locutores y locutoras integrales para que puedas trabajar profesionalmente en radio y televisión, realizar podcast, locutar publicidades, hacer vivos en las redes, sumergirte en el mundo del doblaje, entre otras variantes del campo laboral. Estudia en Éter y convertite en un profesional de la comunicación. www.institutoetermardelplata.com. Teléfono 474-8000. Parrilla Ouija, en el corazón de Playa Grande. Plato del día y menú ejecutivo. Abierto todos los días de 12 a 1. Parrilla Ouija, en Alem 3414. Delivery al 451-8746. Y también al WhatsApp 223-579-1845. Seguinos en Facebook e Instagram como Parrilla Ouija. Parrilla Ouija, siempre en el mismo lugar. La voz del estadio, de lunes a viernes de 18 a 20, por el 90.5, Radio Éter Mar del Plata, y por GDM Radio, la aplicación gratuita en el Play Store. Llega el Censo 2022, llega el momento de reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer, reconocernos por lo que nos une, reconocernos por vos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Vení a llenar tu botellón con la más rica cerveza artesanal a Cheers. Cheers. Alvarado 2164, Mar del Plata. Abierto todos los días. Sí, todos los días. Para saber más sobre nosotros o nuestros horarios, comunícate a nuestro WhatsApp 2236 21 44 79. Esta vez 2236 21 44 79. O buscanos en redes sociales como Cheers MDQ. También alquilamos choperas de 20, 30 y 50 litros para tu evento. Cheers, tu centro de recarga. 90.5 Radio Éter. Comunícate con nosotros. ¿Tenés para anotar? 2236-838-211. Agendanos y escribinos cuando quieras. Otra vez, 2236-838-211. Radio Éter 90.5.
la esencia de la comunicación. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. Nuevamente en la radio con Hoy Nosotras, en el piso, quise decir, perdón, por la 90.5, Radio Éter, la mejor radio de Mar del Plata, como digo yo siempre, y como todos los sábados de 11 a 12 horas. Compañera, ¿qué le parece si decimos nuevamente las redes para todas aquellas que quieran comunicarse con nosotros o mandarnos un mensajito? El email hoynosotras95@gmail.com, el Facebook @hoynosotras95, el Instagram @hoynosotras, el canal de YouTube Hoy Nosotras. Teléfono de Esther 0223 5410958, el de Ceci 02317 049300, el de Natalia 0223 532 6542. Y acá estamos de nuevo. ¿Qué les parece, chicas, si escuchamos una síntesis de las mujeres en la historia en Malvinas? Imaginemos un diario que cuente todo lo que pasó en Malvinas, desde su fundación hasta hoy. Imaginemos también que hay algunas hojas que no se dieron a conocer. Imaginemos que esas hojas son las que vamos a leer ahora. 15 de julio de 1829. Llega a las islas María Sáez. Lleva consigo un diario que se convierte en un documento muy valioso para conocer la vida cotidiana en las islas. Es la primera cronista de Malvinas. Participa en la fundación de Puerto Luis, primer poblado argentino, junto a gauchos, criollos, negros y europeos. 1829. La negra Francisca, perteneciente a la población afro, es protagonista junto a su hijo Daniel del primer nacimiento en las Islas Malvinas. 5 de febrero de 1830. Nace Malvina Bernet, la primera argentina nacida en las islas, hija de María Sáez y Luis Bernet. 1831. Llega a la isla María la Grande, cacica de los tehuelches, invitada por Luis Bernet, comandante político y militar de las islas, para el intercambio comercial con el continente. Sus dominios van desde el estrecho de Magallanes hasta Río Negro. 28 de septiembre de 1966. Operativo Cóndor. Un avión es desviado y aterriza en la isla. Se despliegan 7 banderas argentinas y se distribuye material impreso reivindicando la soberanía sobre las islas. Entre los 18 jóvenes patriotas hay una sola mujer que es fundamental en el operativo: María Cristina Berrier, periodista y dramaturga. 1974 a 1982. Maestras argentinas viajan desde el continente y se establecen en Malvinas para enseñar español a pedido de los propios malvinenses. 1982. Enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas cumplen tareas esenciales para salvar la vida de los soldados. También oficiales, cadetes y telegrafistas de la Marina Mercante cumplen roles claves durante la guerra. 2007 a 2015. Cristina Fernández de Kirchner participa activamente en la política malvinera mediante numerosas iniciativas. La lucha por la soberanía de nuestras islas continúa. La lucha por la visibilización de las mujeres en nuestra historia también. Las hojas ocultas dejan de ser olvidadas. Me encantó contar cómo la mujer siempre tuvo participación en la historia, ¿no? Y en Malvinas también. A veces como decimos que esto invisibilizadas las mujeres, siempre en la historia fueron invisibilizadas, pero siempre cumplieron un rol muy importante, ¿no es cierto, Ceci? Sí, yo pensaba esto de invisibilizadas o dejadas siempre en el lugar de cuidadora, ¿no? Que es de lo que hablamos cuando hablamos de patriarcado. La mujer no es invisibilizada, simplemente es dejada en un lugar donde no necesariamente lo elige. Y con lo de la elección, justo hablábamos con Betty en el corte, que pensábamos en que en realidad estos chicos, por eso a uno dice, a mí me cuesta lo de héroes, porque pobres chicos fueron víctimas, porque recuerdan que eran los que estaban en el servicio militar obligatorio. No podían elegir si iban o no iban, si eran voluntarios para ir a la guerra, ¿no?
como por ejemplo se dio en el caso de las mujeres, que dice, bueno, vinieron y preguntaron cuántas voluntarias había para ir y atender a los soldados. En el caso de ellos eran sumamente chiquitos y no pudieron elegir, fueron como una entrega. No, y ni siquiera yo estaba recordando un chico vecino, compañero de barrio, que fue sobreviviente del crucero General Belgrano, otro no volvió, y el cambio, ¿no? Pobre pibe, porque dice, a nosotros en ningún momento nos dijeron que íbamos a la guerra. Claro. Nos fueron al crucero y de ahí fuimos a la zona de exclusión, ahí nos dimos cuenta de lo que pasaba, pero muy poco antes de que fuera torpedeado el crucero, ellos no sabían a qué iban. Y no sé si se siente héroe, lo que sí sé es que le cambió la vida y le cagó la vida, porque nunca más fue el mismo, jamás. Y no, le cambió la vida, obviamente, a esos chicos que los llevaron sin saber dónde iban y a toda la familia, ¿no? Porque a esos padres, a esas madres que quedaron acá sin saber, viendo que se iban y sin saber si iban a volver. Y que después de haber entregado o haberlos hecho entregar su vida por la patria, ¿no? Diríamos, entre comillas, por un loquito, como decís Ceci, volvieron sin pena ni gloria y pocos fueron los que pudieron conseguir remando la dulce de leche, pensiones, ayudas, el reconocimiento. Que ellos mismos, por ejemplo acá el centro de excombatientes, me contaba un excombatiente que no es que ellos se reunieron, lo contaba acá en la nota de Propuesta Joven el sábado pasado, no es que ellos se reunieron, se juntaron ellos, los propios padres de los chicos que fallecieron, los mataron en las islas, intentaron juntar esas almas que estaban perdidas porque muchos hubieron suicidios, un montón de cosas, intentaron juntarlos y gracias a esos padres que se organizaron para unir a esos chicos que habían venido de la guerra, ellos hoy pueden decir que tienen un centro de excombatientes que trabajan súper bien acá en Mar del Plata, pero bueno, siempre remando y intentando el reconocimiento no solo de conocerse la historia, sino también de las ayudas, ¿no? Que nunca llegan. Aquí tuvimos 649 muertos, hermanos muertos, porque así los consideramos, ¿no? 649, que no son pocos. Tuvimos también 1.687 heridos y 11.313 prisioneros de guerra. No digamos, bueno, lo material, como yo digo, no importa, ¿no? 47 aeronaves destruidas y 6 buques hundidos, entre ellos el General Belgrano, que también tuve un compañero de colegio allí, que bueno, no le está pasando bien a sus 61 años porque todo eso le trajo consecuencia a través de todos estos años, de los 40 años, ¿no? Problemas de salud, psiquiátricos, de todo. Y bueno, está postrado en una cama, lamentablemente. Yo tengo comunicación con su hija porque él está viviendo en Punta Alta y no está bien de salud. Así que es triste todo esto porque a mí me trae a la memoria a mis compañeros. Anoche se abrazaban. Sí, Ceci. No, pensaba en eso que decías vos, que en realidad no solo organizarse y que el reconocimiento no solo tiene que ver con reconocer un hecho de, bueno, nos mandaron ahí, nosotros fuimos al frente a defender la patria, cuando en aquel momento se hablaba de que era patriótico ir a la guerra de Malvinas o apoyar la guerra, sino los reconocimientos del Estado que tienen que ver, por ejemplo, con los subsidios por las incapacidades, por la secuela, con la contención de la familia, que todo eso faltó, que realmente es como que si se hubiera querido esconder la mugre debajo de una alfombra, cuando pasó Malvinas, cuando pasó todo, como si hubiera sido la gran vergüenza, que seguramente lo fue. Y se escondió también a los soldados, a todos aquellos que participaron, que le quedaron secuelas de toda clase, algunos físicas, algunos psicológicas. Yo creo que realmente te quiebra el alma, ¿no? Que es difícil de... Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Esconder el error y el horror, ¿no? Y que resurgen de la ceniza estos chicos para ser visibilizados, ¿no? Y atendidos, contenidos, reconocidos. Y las mujeres también son invisibilizadas y
A mí me parece que cuando hablábamos de que los medios de comunicación tienen un rol fundamental, ¿se acuerdan cuando, digo, yo iba a 4º grado, nos hacían juntar los recortes de los diarios de Estamos ganando? Y que decían, hoy pusimos un pie en no sé dónde, estamos ganando. Ahí íbamos a publicar un par de publicidades de aquella época que decían, vamos argentinos, vamos a ganar, no sé qué. Eran todas así como pum para arriba, ¿no? Hubo mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Fue una verdadera vergüenza, Malvina. Aquellos mismos medios que son responsables de invisibilizar el rol de cada uno, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Me viene a la memoria, y no lo voy a nombrar, el Banco Credit Corp, que tenía una publicidad que decía que el mundo sepa que sabemos defender aquellas cosas que supimos conseguir. Banco Credit Corp te dice desde aquí, arriba Argentina vamos a seguir. No me lo puedo olvidar. ¿Y se acuerdan a Pinky? ¿Y quién era el Fontana? otro? Cacho Fontana, 24 horas. Quizás en la miseria absoluta iban y donaban, lo que vos decías, Nati, que ahí comentaban, las cadenitas de oro. ¿Se acuerdan que se mostraba todo así, las donaciones permanentes, todo un pueblo involucrado en lo que yo considero que fue un gran circo? Sí, no, terrible. Aparte se hacían programas largos de horas y horas para que la gente vaya y donara. Ahí vamos a escuchar, Ceci, algo de lo que vos decías, una publicidad. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Jamás nos vencerán. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, a vencer. Terrible. Se me puso la piel de gallina. Terrible. Porque me acuerdo de todas esas cosas. Era joven, ¿no? Tenía 20 años. Terrible. El país nos pedía que diéramos todo, le decían. No, terrible. Ceci. Y ¿saben qué? Hoy le mostraba a Fide, a mi hijo, la otra publicidad que recordaba. Yo las cantaba todas, mi mamá. No, por supuesto. No quería, yo las cantaba todas. Y la otra era la carta, hoy le escribí una carta a mi querido hermano, le puse que... Ahí se la paso a Sergio que ponga un pedacito. Y en esa, y después vamos a tratar de publicarlo, porque dice, es el homenaje de las Fuerzas Armadas a los soldados, auspiciado por una multinacional, Pepsi. Sí. Ahí si la tiene Sergio, ponemos un pedacito. De por sí esa música. Hoy le escribí una carta a mi querido hermano. Le puse que lo extraño y que lo quiero mucho.
nosotros sí la cantábamos. No, terrible. La Junta Militar apeló a los sentimientos, pero tenía, ¿no? claro, la sensibilidad permanentemente, pero estaba todo blindado. ¿Vieron cuando se dice Macri está blindado por los medios, Rodríguez Larreta está blindado por los medios? Estaba blindado por los medios, que fueron los grandes responsables. Entonces, ¿se acuerdan que el 24 de marzo decíamos que no ojalá hubieran sido un par de locos que tomaron el poder? Porque los podés sacar un par de locos, ¿no? Pero era la sociedad civil en su gran mayoría que apoyaba a la Junta Militar, que apoyó la guerra también, ¿no? Como que fue un error en sociedad, todo junto. Y el ciudadano común estaba absolutamente compenetrado con eso. Totalmente. Porque yo recuerdo las discusiones, yo era chica, la acompañaba mi mamá acá, allá, y se hablaba de la guerra, porque había una división entre patriotas y no patriotas, ¿viste? El que apoyaba o no apoyaban. Eran pocos los que no apoyaban. Mi mamá siempre media bocona, no sé de dónde salgo yo, y recuerdo escuchar discusiones, ¿no? Que la trataban de antipatriota permanentemente. Claro, el ciudadano estaba convencido, el cerebro lavado. Totalmente. El pica pica, digo yo. Tal cual, sí, pero seguramente esos ciudadanos que estaban tan a favor no tenían un hijo, ¿no? Que había ido sin saber nada a la guerra, ¿no? Y bueno, la verdad que son temas que sí. No, pensaba claro, en eso, pero No a veces ser madre, se tienen ¿no? hijos que los mandás a la guerra y vos sentís, como te decían ayer, ustedes fueron a una vigilia ayer, Sí. ¿no? Anoche, con todo el frío, todo acompañando a los excombatientes de Malvinas ahí en Mar del Plata. Y yo he escuchado esto, de que hay mucho orgullo de haber ido a defender Sí, la verdad. patria. Y por ahí hay padres que estaban orgullosos dentro del dolor. Yo me imagino el dolor de dejar ir un chico tan chiquito. Yo me muero, pero con mucho orgullo lo hacían porque había un sentimiento de que había que defender lo nuestro. Sí, yo no sé si hubo tanta conciencia de parte de la sociedad, ¿no? Es como esto de que fue tan masivo los medios de comunicación apoyando esto, y fue todo el día la publicidad, el pica pica, como digo, y quizás el padre que no estaba de acuerdo, o la mamá que sufría, ni lo podía decir, mucho menos el chico que estaba allá en la guerra. No, por supuesto. Y obviamente algunos jóvenes que no cruzaron a las islas son menos reconocidos que los que realmente lucharon, porque no los tienen en cuenta ni como excombatientes. Ya el solo que te suban a un micro, a un avión y te lleven a un lugar, ya todo lo psicológico, todo lo que pasa por tu cuerpo, por tu familia, por tu cabeza, por tus sentimientos, ya te transforma en ese excombatiente. No tuviste un arma en la mano, pero te llevaron. No, como no luchaste, no lo sos. No sé. Digo por los derechos que tienen, ¿no? Porque hubiese estado bueno que ninguno hubiese ido, ¿sí? Que todos arreglaran en una mesa, en una charla, ¿no? Como estuvo intentando Cristina, ¿no? Bueno, chicas, son -5. Están tildadas. ¿Ya? Ay. Sí, se nos pasa el programa. ¿Cómo se pasó? Y Sí. con miedo de no entrar y no llegar. Y bueno, y pudimos pasar casi todo lo que queríamos contarle a nuestros oyentes, ¿no? Es que hay mucho por decir, mucho. Nosotros en una hora no podemos, tratamos de resumir algo, pero imagínate que fueron 3 meses de esta guerra, por así llamarla, guerra innecesaria, ¿no? Donde tratamos de hablar de las heroínas del silencio, como nos acotó acá un compañero hace un rato, porque fueron Fernando. heroínas del silencio, Fernando, y aportar un granito de arena a cada una de nosotros, ¿no? De lo que fue la guerra de las Malvinas, recordando, porque no hay nada que festejar, ¿no? Solamente recordarlas a ellas y a ellos que estuvieron allí sin ser a lo mejor llamados. Algunos fueron voluntarios, porque se anotaron voluntarios y voluntarias para ir allí, y otros no, a pesar de su no querer ir, fueron obligados
a ir, y como vos decías, Nati, chicos muy jovencitos, también sus padres, hermanos, también allí en la guerra, que muchos no volvieron y otros tuvieron la suerte, entre comillas, de volver y de poder contarlo, pese a todo lo que tuvieron que pasar hasta estos 40 años. Algunos fueron reconocidos y otros todavía creo que están allí peleándola, porque todos tienen que ser reconocidos, todos los que fueron, mujeres y hombres, porque son nuestros hermanos y hermanas. Sí. No, pensaba en lo que ustedes decían, en que las conmemoraciones son buenas porque vieron como cuando uno reflexiona acerca de cosas de su vida, reflexiona acerca de cosas de la historia, y en la medida en que van pasando los años, porque quizás tenés la oportunidad de leer más, o porque la cabeza se te abrió por otro lado, o porque sos madre y lo sentís desde otro lugar, uno puede revisar lo aprendido y puede reflexionar y puede criticarlo o apoyarlo. Por eso a mí me gusta, porque por ejemplo a mí las conmemoraciones me traen la oportunidad de poder hablar con mi hijo, de contarle mi porción de historia. Sí, totalmente. Pensaba en eso y que se vio, yo personalmente, para mí Malvinas es una herida que no cierra, y la participación de los pibes, participación de los chicos, tanto de primaria, jardín de infantes y secundaria, cómo se han movilizado, cómo se han, comprometido en esto de la conmemoración, tanto en el barrio, en la ciudad. En el barrio yo es la primera vez que veo de la escuela secundaria que participa así abiertamente y públicamente de una conmemoración de Malvinas. Y después fue como masivo la participación de los jóvenes. Exacto. Bueno, si quieren ir saludándose, que ya tenemos que cerrar. Saludándose. Qué feo quedó. Saludándonos. Sí, exacto. Muy bien, Betty. Buen fin de, y yo quiero mandarle un especial saludo a Silvina, una amiga que fue abuela. 49 años, abuela. Está re chocha. Bueno, un beso grande a Silvina. Felicidades. Bueno, Esther, compañera, yo mando saludos a todos los que nos escuchan y comentarles que el 7 vamos a estar en el anexo de la Cámara de Diputados acompañando a la presentación de la película Barcos de Papel. Así que bueno, allá nos vemos todos y nada. Bueno. Ay, saludos a Martita del Boquerón que me mandó un mensajito. Ah, bueno. Yo digo, no nos mandó mensaje, Martita, ella que siempre está Vamos que el señor está en el teléfono. Uy, ya no está corriendo. Bueno, un beso grande a mi tía Teresa que cumplió años, 83 añitos. Y un beso a mi ex. Un beso grande como todos los sábados le mando. Es el que paga. Bueno, y nos despedimos como todos los sábados. El cupo femenino lo elegimos las mujeres. Además de escucharnos, podés vernos. Streaming las 24 horas.